Hola amigos, después de un tiempo de reflexión regresamos con más podcasts de Inspirando tu Vida. Y el día de hoy quiero hablar acerca del bautismo. Quizás si alguna vez has acudido a una iglesia, sea cristiana, católica, judía, musulmana o de cualquier otra índole, lo que siempre se hablará a uno que inicia en este mundo, vamos a hablar religioso en cuestión del bautismo, siempre escucharás al que se encuentra arriba de un púlpito, puede ser un foro o escenario. Para tener salvación necesitamos el bautismo como sello de salvación. Y que el viejo hombre o mujer muera al momento de sumergirnos y un nuevo ser renace. ¿Y está bien esto? Sí. La palabra del Eterno dice en Colosenses capítulo 2, versículo del 11 al 13, así: en el bautismo ustedes fueron sepultados con Él y con Él resucitaron, por la fe en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Al entender esto, todo lo que hicimos en el pasado fueron borrados por la misericordia de Yeshua, Jesús, y ya no vivimos en el viejo ser, sino en el nuevo ser que es nuestro Mesías. Pero al ser bautizado, ¿es el final? No. Muchos creyentes tienen un mal pensamiento que al creer que alguien que confiesa sus pecados y cree en el Mesías, al ser sumergido y al salir como nueva criatura, ya deja de ser esa persona que era unos minutos antes del bautismo. Pero en realidad no es cierto esto. No engañemos a las personas que invitamos a bautizarse al decirle que su adicción, algún vicio, su mal carácter en su vida es un mentiroso o hay arrogancia. Al momento de entrar a las aguas, como por arte de magia, se esfumarán y como si formatearan su cerebro, empezarán a ser otra persona. En realidad, lo único que pasa es que inicia una nueva etapa de transformación en su vida. Su carácter, su pensamiento, sus actitudes no cambiarán en un segundo. Será un inicio en el que el nuevo ser empezará a luchar con la carne. ¿Qué nos dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 17? Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, porque no hagáis lo que quisieres. Entonces, como nosotros fuimos bautizados, ya no vivimos en la carne, sino en el espíritu. Pero eso no quiere decir que la carne desaparecerá. La carne la llevaremos hasta los últimos días de nuestra vida y la carne estará luchando 24 horas continuas en hacer su voluntad. Entonces es normal que al ser bautizado la carne se resista y redoble fuerzas para regresar al viejo ser. Y eso es lo que nosotros como ministros de su palabra debemos de explicar a los que quieren ser bautizados. En el momento de ser bautizados no será el final, sino será el inicio de una lucha constante contra la carne. Y no con eso quiero meter miedo o desánimo, quiero meter valentía y entusiasmo, porque tomar el paso del bautismo es un orgullo tenerlo en nuestras vidas, porque eso nos demuestra hijos del Eterno de Israel, porque Él nos hizo ser valientes para llevar toda tribulación de la carne. Porque esto es lo que nos dice Josué capítulo 1 versículo 9: yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Al ser bautizado por agua y por el Espíritu nunca estaremos solos. Y quiero ser sincero, siempre habrá momentos de debilidad donde pequemos, porque en realidad va a llegar a pasar. Decir hoy en día que algún dirigente, sea pastor, obispo, apóstol, yo o cualquier persona o cualquier ministro que no peca, estaríamos engañando a la gente, porque todos pecamos de cualquier forma. Y no con esto quiero decir que es bueno pecar. No, amigos, nuestra meta es no pecar. ¿Qué dice Romanos capítulo 6 del 1 al 6? Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Ni pensarlo. ¿Cómo es posible que lo que hemos muerto al pecado sigamos viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo.
Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con él para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Entonces no debemos de pecar, pero si todos de alguna forma pecamos, ¿qué es lo que pasa? Se los voy a simplificar para que sea entendible. Si tuviste una prueba y fuiste reprobado, Yeshua, Jesús, con su sacrificio en la cruz te dice: ok, no te preocupes, aprendiste de esto, que no debiste hacerlo. Te doy otra oportunidad para que la pruebes. Entonces llega nuevamente esa misma prueba a tu vida, pero como ya tuviste una retroalimentación por medio del Espíritu Santo, sabes ahora qué es lo que tienes que hacer. Y entonces ahora sí la apruebas. Así se maneja la gracia de Yeshua en las segundas oportunidades. Porque su palabra dice en 1 de Pedro 3:21, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Con esto termino, amigos. El bautismo no es el final, es el inicio de una nueva etapa en tu vida en el cual habrán subidas y bajadas. Pero algo importante es que Jesús, Yeshua, siempre tiene que ir en este viaje para poder llegar algún día a la vida eterna. El Eterno de Israel los bendice. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que les será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.